Hoy nos vamos a dedicar a la red de estudios sonoros latinoamericanos y particularmente al encuentro que han realizado el primer congreso de estudios que han realizado pues hace algunas fechas. Y lo vamos a hacer en conversación. Ella nos acoge desde Quito, si no estoy mal informado. Guayaquil. Ahorita estoy en Guayaquil. Bien, en Guayaquil. Bueno, pues bien. Mayra Estevez Trujillo es con quien vamos a hablar. Ha sido una de las organizadoras fundamentales, o quizá la cabeza más visible de este encuentro. Es doctora en estudios culturales latinoamericanos, investigadora, escritora, docente, artista y gestora cultural. También leemos que su trabajo oscila entre la reflexión teórica, la creación y la producción, y ha acuñado las categorías estudios sonoros, régimen colonial de la sonoridad y biocolonialidad de la sonoridad. Mayra, estamos encantados de hablar contigo y de que nos cuentes un poco lo que es esta red de estudios sonoros latinoamericanos que tanto nos interesa desde Culturas Sonoras. Bueno, muchas gracias, José Higa. Es un placer para mí estar con Culturas Sonoras. Comentarles que, bueno, la Red de Estudios Sonoros Latinoamericanos es una iniciativa mía que la organicé en torno a digamos, algunas articulaciones de personas con las que yo he venido trabajando en diferentes momentos durante estas 2 últimas décadas en torno a la reflexión de lo sonoro. En efecto, estas pues articulaciones nos llevaron a un trabajo largo de casi un año que luego desembocó en todo lo que pudimos explorar en el ambiente de lo que fue el primer coloquio, que fue un coloquio básicamente en el ámbito de la virtualidad. Ganamos un fondo Ibermúsica y a partir de ese fondo pequeño pudimos establecer estas vinculaciones y el coloquio como tal. Sí me gustaría mencionar quiénes son parte de la red a partir de un proceso curatorial que, como he comentado, he diseñado, ¿no? Sobre todo porque hay algunos lugares de contacto, de reflexión importantes desde nuestro continente, la llamada Latinoamérica, ¿no es cierto? La Via Yala, en torno a estas reflexiones que nos ha costado muchísimo hacer de lo sonoro, más allá de un objeto o de un proceso de experimentación, como algo que nos constituye. Entonces están de Argentina Camila Juárez, Raúl Minsburg, Victoria Polti, Menes Abasta. Ellos son parte del colectivo de la maestría en artes y estudios sonoros. Está de Bolivia Sergio Prudencio, él es el fundador de la OEIN, recordarán ustedes, la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos. Está también de Brasil, por ejemplo, Felipe Musel, también él viene de procesos de reflexión desde las artes contemporáneas. En Colombia tenemos a Carlos Gómez de la Escuela Concreta. En Ecuador está Fabiano Cueva, Juan Mullo. En Chile tenemos a Fernando Godoy del colectivo Tsunami junto a Andrea, la editora del colectivo Tsunami. En México está Rosana Lara, Jorge David García, Edgar Ruiz, Paulina Carrillo, y también está en la misma dirección en Perú Luis Alvarado de Bu Records. En Uruguay tenemos a Paul Villasuso, a Lucas Kuhn. De alguna manera, todas estas personas, todos estos colegas en nuestro continente tienen una larga trayectoria. Entonces, sí fue también como esa necesidad sentida de poder juntarnos y establecer una serie de posibilidades de diálogo que luego nos llevaron como a los entornos de lo que fue el primer coloquio.
Y tú decías, o podría leerse en fin, en los textos previos a la celebración del Congreso, que los estudios sonoros tienen la capacidad de explorar las formas y modos en las que circula lo sonoro, así como los supuestos epistemológicos que articula lo sonoro como un régimen dominante de control, conocimiento y poder por dentro y por fuera de la construcción discursiva del arte. Bien, todo esto, por supuesto, se desarrolla de diversas maneras en este primer congreso, como veníamos diciendo, y si te parece, y si quieres expandirte un poco sobre esto que yo he dicho de manera muy resumida, por supuesto, es tu momento, pero también quería compartir, si puedo, la página de vuestros estudios sonoros, a ver si me permite. Y voy a ir comentando para las personas que nos verán en sus diferentes usos horarios en diferentes lugares del globo, ¿no? De esta madre tierra generosa. Bueno, tenemos pues esta reflexión que es inicial, ¿no? Porque de alguna manera la perspectiva de los estudios sonoros latinoamericanos también surge de un proceso de investigación que yo vengo planteando hace más de 2 décadas. De hecho, hay un antecedente a este proceso, a este grupo de formación de reflexión y que estamos como en constante vínculo en torno a lo sonoro, que son 2 de mis trabajos, que es UIOBOG, Estudios Sonoros desde la Región Andina, y Estudios Sonoros Latinoamericanos, Sonoridades Situadas. Son 2 textos que fueron publicados en diferentes momentos, que más o menos se llevan una década el uno del otro, pero que han sido toda una apuesta en el marco sobre todo del seno de los estudios culturales críticos latinoamericanos, ¿no? Entonces, yo empecé a hacer pues esta vinculación desde este campo que sabemos tiene unas posibilidades de reflexión de teorías críticas que están además enlazadas a algunos enfoques en específico, ¿no? Como las teorías anticoloniales, como las teorías o las perspectivas interculturales, el problema de género, es decir, como estas marcas distintivas que de alguna manera han ido construyendo al sujeto, les sujetes latinoamericanos, ¿no? Como dentro de un pasado compartido que ha sido la experiencia colonial. Por ejemplo, aquí tenemos... Pasado, ¿no? Todavía, y que sigue vigente. Sí. No ha terminado. Sí, sí. No, simplemente quería añadir a lo que tú estás diciendo y para entrar un poco en materia, porque tiene que ver exactamente con lo que estás comentando, para concretar a este tipo de presentaciones que estás haciendo, que por ejemplo ahí tenemos en vuestra página web, se puede ver, bueno, tengo que decir, se pueden escuchar y ver. Aquí arriba están, se puede acceder a las grabaciones de las mesas de diálogo. Eso también es un tema muy interesante que nuestros oyentes y videntes tienen que saber, ¿no? Que pueden escuchar y ver todo lo que se dijo. Yo estaba atento a ello y he estado en 3 de ellos, los seguí en directo, pero en fin, no todas, desgraciadamente, pero luego he podido oírlos y verlos y es muy enriquecedor. Pero, por ejemplo, hablando de las mesas, la primera tiene que ver directamente con estudios sonoros latinoamericanos. Y los temas son geopolítica, epistemologías y resistencias. ¿Cuál es un poco el tema genérico que se plantea ahí? Si se puede decir en 2 palabras, vamos. 2 palabras, un poco difícil, pero sí en un poco... Bueno, en unas cuantas más. Bueno, en esta mesa lo que tratamos como... ¿cuáles serían las reflexiones ontológicas de los estudios sonoros en torno a la construcción de lo latinoamericano y cómo nos posicionamos geopolíticamente en este sistema mundo moderno colonial capitalista y demás sesgos que tiene, ¿no?
Lo cierto es que en esta mesa tuvimos una interesante forma de entender lo sonoro como parte de aquello que nos constituye, no como un objeto de estudio, ¿no es cierto?, sino como aquello que va constituyendo nuestra subjetividad y cómo también la subjetividad modifica lo sonoro. Es decir, como aquello que está vinculado estrechamente con la cultura, que está vinculado también con la epistemología. A partir de allí se presentaron tres casos tres casos de reflexión. El que yo propicié fue el tema de lo que vengo también trabajando, que es la noción de régimen colonial de sonoridad. Esto constituye como el sonido, en lugar de ser una dimensión limitada, más bien es un proceso continuo que se ha vuelto absolutamente dominante y hegemónico en nuestros contextos a nivel global. Entonces, más allá de estas teorías que siempre dicen, no, somos muy oculcentristas, hay un oculcentrismo permanente, más allá de eso, el sonido lo acapara todo, ¿no? Y claro, no ha sido una sonoridad amable, sino más bien algo que ya nos interpela como productores patológicos de tecnologías sonoras que lastiman, que hieren. Al mismo tiempo, en esta mesa se trataron procesos de reflexión en torno a las resistencias que también, por ejemplo, en el caso de Paul Villasuso, nos habló de la marcha del silencio, ¿no?, después de las dictaduras. Entonces, es como entre los ruidos extremos, la sonoridad, también que propuso, por ejemplo, Victoria Polti. Ella trabajó todo lo que son los feminismos, ¿no? Cómo ingresan pues estas colectivas hacia espacios tan decimonónicos como una iglesia para volver a darle la letanía dada la vuelta, ¿no? Sobre todos los rezagos que hasta el día de hoy, pues, con este proceso de colonialidad de los cuerpos seguimos sufriendo, ¿no? Como la imposibilidad de decidir sobre el cuerpo las propias mujeres, no, esa imposibilidad que tenemos aún. Entonces, en esta mesa tratamos precisamente esas dimensiones que dan cuenta de que lo sonoro es en efecto un campo de tensiones, es un campo minado. Pero también es un campo de conocer y reconocer, un campo de hacer viajes inmóviles, por ejemplo, como sin duda eran algunos de los aspectos que se trataban en la mesa 2, aunque solo sea por el título, sonoridades, escuchas ambientales. Hay mucho ahí de análisis del paisaje sonoro, ¿no es así? Sabes que sobre todo nosotros de alguna manera no estamos en la línea de trabajo de paisaje sonoro. Yo siento que muchos de nosotros estamos pensando desde otro lugar, porque desde una geopolítica del conocimiento y una geopolítica de la circulación de lo sonoro, el paisaje sonoro se queda muy bucólico, es una perspectiva más eurocéntrica, ¿no? Me encanta, perdona, eso de bucólico, me parece muy divertido. Sí, es que así digamos, así se ve desde el eurocentrismo, ¿no? Desde ahí, así se escucha desde el eurocentrismo, porque hemos tenido experiencias directas. Te voy a hacer un ejemplo de aquello. Mientras, digamos, tienes unos supuestos paisajes limpios en ciertos lugares del planeta, en otros tienes unos desechos de esos lugares que se producen a través de la circulación del capitalismo y producen ruido. Entonces, una de las ciudades más ruidosas del planeta es Iquitos. Iquitos está en la selva amazónica y hay muerte por exceso de ruido.
Entonces, ¿cómo te explicas eso? Así como las basuras son desechadas por parte del imperialismo global y sus gobernantes de ciertas partes periféricas sin cuyas materias primas, personas y contingente estas habrían sido imposibles, asimismo se establece pues este vínculo de poder colonial en el ámbito de lo sonoro, porque por ejemplo no hay regulación sobre la producción de mototaxis, por decirte un ejemplo. Entonces en ciudades pequeñas esta regulación no existe y es como les dejamos ahí una fábrica de montaje de mototaxis y allá ustedes verán lo que hacen. Y claro, por supuesto con la incompetencia también de los gobiernos locales que no necesariamente piensan en procesos de política pública, se impone también el colonialismo interno, ¿no? Entonces yo creo que nosotros no estamos hablando desde el paisaje sonoro, sino más bien desde una reflexión crítica sobre cómo circula la sonoridad de manera geopolítica. Entonces aquí tienes el círculo contra el Zoom Sky, por ejemplo, ¿no? Ellos pues tienen una entrada que me parece bien interesante, está en desarrollo y que piensa también desde la ecología política. Entonces estamos como por ahí reflexionando. Sí, sí. Por ejemplo, dado que tenemos que ir más deprisa en esto, desgraciadamente, me gustaría abordar los otros tres aspectos de las mesas, que son todos interesantísimos y es un goce escucharte desarrollar estos temas verdaderamente, Mayra. Yo estoy disfrutando muchísimo. Por ejemplo, el de las sonoridades cruzadas entre lo oculto y lo popular. Yo recuerdo ahí, por ejemplo, lo que decía Fabiano, ¿no? Realmente, lo que se decía Sergio Prudencio también. Ha habido ahí realmente aportaciones muy interesantes, que invito, por supuesto, a nuestros oyentes a que vayan a verlo y escucharlo a vuestra página, claro. Ajá. Bueno, voy a ser muy breve porque sé que tenemos poco tiempo y más bien agradezco, José, por esta posibilidad de conversación. En las mesas subsiguientes tratamos temas que cada una y cada uno de las y los miembros de la red han ido como desarrollando, ¿no? Entonces has mencionado dos de ellos. El caso de Sergio Prudencio en realidad fue una cosa deliciosa, maravillosa, increíble. Él estableció una poética de lo sonoro desde detalles muy mínimos, ¿no? Yo diría muy minimalista, pero al mismo tiempo muy potente en términos de quién escucha, qué se escucha y cómo se escucha, ¿no? Entonces me parece que fue maravilloso. Y bueno, ahí también tratamos como estas líneas más fuertes que van hacia la noción de la música con Fabiano Cueva y Juan Mullo. Ellos nos propusieron una entrada más desde la música, ¿no? Sobre todo de la línea de la música protesta, de la música latinoamericana, que tiene una impronta política. Es que ¿quién no tiene en nuestro continente una impronta política? Es pues lo que nos preguntamos, ¿no? Sí, eso es verdad, eso es verdad. Entonces sí. es así. Bueno, en prácticas artísticas y procesos creativos, pues se hizo una suerte de cartografía de ciertas prácticas que venían circulando o que vienen circulando desde la década del siglo pasado, la década de los 50. O sea, ya llevamos varios tiempo con Torcuato Di Tella, ¿no? Sí. 50, 40, o sea, ya es mucho tiempo, más de 100 años que venimos produciendo desde nuestro continente estas reflexiones y digamos, estos procesos de experimentación sonora, por decirlos de alguna manera. Y bueno, esa mesa de alguna manera dialoga con la mesa 5, en donde también pudimos establecer como una ruta de estas mismas prácticas creativas. Entonces, yo quisiera decir que el ensamble del coloquio como que tuvo mucha coherencia, ¿no? Nos significó mucho trabajo colectivo y mucha, rigurosidad, compromiso, pero al mismo tiempo mucha soltura para decir, bueno, vamos a poner en común con las
diferentes posibilidades que tenemos con los diferentes públicos, esta conversación que sobre todo va de un primer punto que se logró cumplir, que es poner en escena lo que venimos investigando, como te digo, en el caso de Sergio Prudencio, pues ya son 40 años y hay una trayectoria larga aquí, ¿no? Entonces fue esa apuesta de poner en común nuestras investigaciones. Hemos venido hablando de las mesas y ahora es momento de dar paso a algunos extractos bien mínimos, pero por lo menos significativos de algunas de las cosas que allí se dijeron. De la mesa primera, que como nos señalaba Mayra, estaba centrada en geopolítica, epistemologías y resistencia, extraemos algunos fragmentos de lo declarado por el uruguayo Paul Villasuso en torno a las marchas del silencio por los desaparecidos en Uruguay. Esta es una imagen de la marcha de este año. Esa es la principal avenida de la ciudad de Montevideo. La avenida 18 de Julio. Esta marcha ha ido creciendo con los años, son miles y miles y miles de personas que están manifestando año tras año. Y que quería invitarles a escuchar y a ver este video antes de comenzar con la presentación. Cada 20 de mayo en nuestro país es un día de conmemoración, recuerdo y un silencio de miles y miles marchando en reclamo de memoria, verdad y justicia. Recordamos el asesinato en Buenos Aires de Selman Michelini, de Héctor Gutiérrez Ruiz, de William Whitelaw y Rosario Barredo, y la desaparición de Manuel Riverol, víctimas del terrorismo de Estado dentro del horror planificado en toda la región llamado Plan Cóndor. Uruguay necesita conocer la verdad. Necesita dar respuesta a cada familia de las 197 personas detenidas desaparecidas, que a 40 años de recuperada la democracia, siguen hoy reclamando saber dónde están, qué pasó con ellos. De hecho, para un posible y presente estudio sonoro sobre este evento, podríamos recorrer dos líneas, o se me ocurrieron dos líneas de investigación, el de la escucha acústica y el de la escucha amplificada. Me propuse también observar la Marcha del Silencio como un evento que está diseñado, como una especie de partitura, una performance o una acción política, observándolo desde la escucha. Solemos resaltar que su principal acción es el silencio, y en varios sentidos lo es, pero también si observamos todo el evento como en su performatividad o completa, sonora, encontraremos que naturalmente la última sección o parte de la marcha, el silencio se interrumpe. Se interrumpe electroacústicamente con la lectura de los nombres de las y los detenidos desaparecidos. Esta lectura se realiza en vivo desde un escenario colocado al final del trayecto del recorrido de la marcha en la Plaza Libertad, y las lecturas se hacen desde un sistema amplificado de sonido, obviamente, que a su vez tiene varias estaciones de repetición, porque la marcha alcanza prácticamente las 20 cuadras llenas de gente. Em, También, si no lo saben, pero lo comento, a la lectura de cada nombre de detenida o detenido desaparecidos, todos los manifestantes o los que quieran responden a viva voz con la palabra presente, lo cual se produce o redunda o aplica a una especie de situación de escucha abismal en una ciudad que está silenciosa, que está apagada, por lo menos del ruido de fondo normal.
Tras Paul Villasuso vamos a la mesa 2, sonoridades, escuchas ambientales, con un viejo conocido del entorno musical experimental español, puesto que Carlos Gómez, el colombiano Carlos Gómez, es el protagonista de lo que ahora escucharemos y además ha sido miembro integrante durante bastantes años de la Orquesta del Caos. Hay una cosa que a mí me parece muy interesante de las comunicaciones estas analógicas, encriptadas, y es que uno está acostumbrado, sobre todo en la cultura digital, a pensar que la información es la última capa de la interfaz que tiene. Y entonces uno piensa, cuando escuchan una voz, por ejemplo, que el mensaje está en los números, pero es que quizá no esté en los números, quizá esté en los silencios, quizá esté en el ruido. Entonces, eso pasa también cuando escuchamos la naturaleza. Cuando escuchamos la naturaleza, digamos, cuando escuchamos un pájaro, por ejemplo, y escuchamos el canto de un pájaro y pensamos que las fundamentales, o sea, lo que nosotros entendemos como melodía, ahí en lo más fuerte que escuchamos, en lo que casi podemos cantar, está el mensaje. Pero es posible que el mensaje real esté en unos armónicos que nosotros no escuchamos. De la misma manera puede pasar aquí. De hecho, hay emisoras que transmiten este tipo de señal. Quiero que escuchen esto. Hay dos cosas sobrecogedoras de una señal cuando encuentras una señal así. Una es que cuando la escuchas te haces consciente de que ese espectro electromagnético que te está atravesando todo el tiempo. Y por otro lado, que es una pared electromagnética que de alguna manera está hecha para bloquear otras señales. Y justamente en las fronteras de lo que era la antigua Unión Soviética, con el bloque occidental, había una cantidad de antenas diseñadas específicamente para hacer paredes electromagnéticas. La pregunta que yo me hago ahora tiene que ver un poco con el espíritu de la escuela concreta. A nosotros nos gusta saber cómo funcionan las cosas. Yo tengo una pasión casi incómodas por saber cómo funcionan las cosas. Entonces, unas de las torres que yo estoy haciendo ahora, por ejemplo, tienen esta estructura, son números realmente aleatorios. Yo quiero que lo oigan. 3, 4, 8, 7. Esta estructura está hecha digitalmente, yo la programé con los números en ruso, pero es aleatoria, totalmente aleatoria. 3, 7, 0, 0, 7, 5, 0, 5. Y lo que es curioso es que si tú escuchas una secuencia aleatoria y una secuencia que es literalmente periódica o secuenciada, es más fácil identificar algo encriptado que el hecho de saber que es aleatorio. Entonces, si algunas de estas radios fueron hechas, están emitiendo secuencias aleatorias por allá desde los años 60, 70 y siguen vivas, ¿cómo es el mecanismo que los mueve? En ese momento el soporte para el sonido era magnético. Entonces, ¿qué son? Loops que funcionan con algunos mecanismos y luego cómo se alimentan, de dónde toman la energía. ¿Será que son estaciones de radio nucleares? O sea, ¿cómo siguen vivas? ¿Cómo no se apagan? Y bueno, todo esto a mí me lleva, por un lado, a esas dos preguntas, entre esa cosa, la cuestión aleatoria y la cuestión secuencial tiene algo en mi trabajo como compositor muy, muy importante, es mi gran pregunta, ¿no? Es algo que tiene que ver con cuál es el orden verdadero, ¿no? Es como decir, bueno, si el bosque cuando crece, aparentemente crece de manera aleatoria, esa apariencia
esa apariencia de aleatorio, ¿cuál es el orden verdadero? Ya iremos viendo, ¿no? Ya iremos viendo. Pero eso lo iremos viendo en la medida en que nos sigamos haciendo preguntas. El problema es que parece que cuanto más se desarrolla la tecnología y más interfaces tenemos, menos nos hacemos cargo de cómo funciona. Vamos tras Carlos Gómez, y representante de lo que se dijo en la segunda mesa de este encuentro, a la tercera, sonoridades cruzadas entre lo oculto y lo popular, con un trabajo que escuchamos también en fragmento del ecuatoriano Fabiano Cueva, que lleva por título Cancionero inconcluso para la unidad. Yo desde hace unos años estoy haciéndome una serie de preguntas o intentando entablar conversaciones y de hecho me parece interesante estar como ponencia de cierre porque también creo que hay cosas que conectan con el que podríamos llamar un diálogo con el pasado presente o el presente pasado. Y este proyecto en principio fue una investigación más de archivo, fue un coloquio, fue una página web, pero creo que donde mejor cuerpo ha tomado es un espacio de diálogo que yo he abierto con personas, con imágenes, con discos, con lugares que de alguna manera rotan o que tienen que ver con esa subjetividad y con ese agenciamiento muy particular que tienen como órbita la canción política y la llamada nueva canción latinoamericana. Esto dentro de un interés mío por investigar en los legados históricos de las izquierdas. Así que esa conversación ha tenido algunas locaciones en Ecuador, en México, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Alemania, en España, y de alguna manera ha ido como tomando cuerpo en una línea de comprender o de explicarme o de explicarnos los ciclos del poder, los ciclos de la creación y también los ciclos de las afectividades, que creo que son fundamentales para esto. Yo he partido de la idea de la canción como algo que acontece y que resuena sobre todo en un espacio del cuerpo, tanto desde la individualidad como desde la colectividad, como un espacio de resonancia permanente, como una serie de capas, como deslizamientos que producirían una suerte de surco. Y el surco es un componente material y también metafórico de la grabación y sobre todo del disco en el sentido del siglo XX, de la discografía hecha en una materialidad que es del vinil, que deja un surco, y ese surco me parece que era una importante metáfora de cómo la canción política había jugado con la idea de la siembra, la idea del rastro, la idea de una posibilidad de futuro. Es ahora el turno de un fragmento de la mesa cuarta, que tenía como título Prácticas artísticas y procesos creativos, y hemos extraído un fragmento de lo que la argentina Menes Abasta, comisaria de exposiciones, teórica, artista, desarrollaba bajo el tema El artista sonoro como un creador de escuchas. Yo me encontré inicialmente haciendo una reflexión que recupero de mi trabajo como doctoral, de mi investigación doctoral, que ciertamente fue el momento en el cual yo empiezo a notar la emergencia de los estudios sonoros, o sea, durante esta investigación empiezo a notar la emergencia de este campo intero transdisciplinario, ¿no? que encarna los estudios sonoros como una forma de, una necesidad para efectivamente ampliar la entrada a cualquier análisis, a cualquier teorización o cualquier enfoque crítico que uno quiera hacer sobre el arte con sonido. Y lo digo así porque de algún modo coincide la emergencia del arte del
la práctica del arte sonoro, de la distinción del arte sonoro, con la necesidad desde el campo más teórico o de pensamiento de también derribar algunas tradiciones en cómo pensar el fenómeno artístico. Es así que, bueno, el giro de la escucha que encarnan los estudios sonoros, o el giro hacia la escucha, no sé cómo lo podemos decir de un modo más integral, de algún modo el foco que se pone sobre la dimensión sonora como una dimensión significante, es clave como para poder ampliar la cantidad de relatos y historias y teorías que pueden ponerse en juego cuando se trata de explicar la práctica artística, que ya no responde a una tradición disciplinar necesariamente, sino que justamente por el advenimiento o el advenimiento de la contemporaneidad o este cambio de lo que yo en mi trabajo doctoral hablo como el pasaje de una auralidad moderna a una auralidad contemporánea, lo que implica ese pasaje justamente está acompañado también de una crisis, de una idea de obra que no se identifica con esa idea autónoma de la obra de arte que habría sido tan perseguida o aspirada por el relato de la modernidad, ¿no? Donde de algún modo habría un en sí que se pone en cuestionamiento cuando hablamos de la entrada en la contemporaneidad. Cuando digo contemporaneidad, es algo que podríamos discutir, pues vamos a tener libritos diferentes, hay quien habla de poshistoria, hay quien habla de altermodernidad. Bueno, vamos a tomar, como no es el objeto de esta conversación, hago mi disclaimer y les digo que cuando me refiero a la contemporaneidad estoy no solamente haciendo una distinción estilística, sino también me estoy refiriendo como un término periodizador, ¿no? Donde podemos encontrarnos una cosmovisión, si se quiere, funcionando, que en cada territorio va a tener una versión, pero de algún modo podríamos identificar con este corrimiento de una idea de obra como fenómeno relacional y ya no como algo autónomo. Y esto llevado al campo de lo sonoro, podríamos decir, por lo menos así lo trato de plantear en mi investigación, que justamente la posibilidad de que emerja una práctica que llamamos o que se identifica como arte sonoro tiene que ver con esa aceptación de que el sonido siempre existe en relación, siempre existe conectado a algo y no necesariamente en sí mismo, que ese en sí podemos seguir teniendo, se puede utilizar como parte de una argumentación, un análisis del sonido con sus propiedades fenoménicas, fenomenológicas, ¿no? Como desde una mesa de disección, si se quiere, pero como parte de un proceso, pero sabemos que el sentido del sonido no es una propiedad del sonido, sino que es justamente dónde y cuándo se escucha. Y ya por último nos adentramos en la mesa 5, en un fragmento de la misma se entiende, claro, Prácticas experimentales era su título, y de ella extraemos lo dicho por el peruano Luis Alvarado, que platicaba sobre nuevo experimentalismo en el Perú. Y en el libro dice algo, Mujica, que me llamó mucho la atención. Antes de referirnos a las obras de los autores más jóvenes, queremos mencionar a un grupo de compositores e intérpretes cuyas obras están en el límite entre lo erudito y lo popular, como es el caso de Arturo Ruiz del Pozo, Manuel Mujica y Omar Aramayo, ¿no? Ese límite entre lo erudito y lo popular es el que me ha interesado mucho investigar y creo que es el que para mí ayuda a definir esta, digamos, tensión entre una vanguardia académica, por así decirlo,
y este nuevo experimentalismo al que pertenecen estos artistas. Entonces, quiero definir ahora a qué me estoy refiriendo con esta vanguardia académica. Me refiero a los compositores de la generación del 50, a la que pertenece el mismo Enrique Pinilla, donde está Enrique Iturriaga, César Bolaños, Celso Garrido Leca, Edgar Valcárcel, Leopoldo La Rosa y Olga Pozzi Scott, y todos, digamos, gravitan en torno al Conservatorio Nacional de Música. Dentro de esta escena musical, dentro de digamos, esta vanguardia académica, también hay incursiones en la música experimental, dada la vinculación que tenía Leopoldo La Rosa con las ideas de John Cage, y que también fueron practicadas por la agrupación Nueva Música, que es un colectivo donde también hacían happenings, y que estaba integrado básicamente por estos mismos compositores. Y por otro lado, este nuevo experimentalismo, que es a donde pertenecen estos músicos que hemos escuchado, son más bien músicos que vienen del mundo del rock, del jazz, de la canción popular, y en algunos casos también de la vanguardia académica, porque habían pasado algunos por el conservatorio. Y está conformado por grupos como Ave Acústica, Miguel Flores, la Orquesta Integral del Sol, Omar Aramayo, Manuel Mujica, Corina Bartra, Arturo Ruiz del Pozo, Espíritus, Lula Sarnavieski, Chocolate Algendones y Luis David Aguilar, y se desarrolla, digamos, el trabajo que ellos hacen se desarrolla fuera del ámbito del conservatorio, del ámbito académico, se desarrolla más bien en clubs, en un ámbito más bohemio, por así decirlo, más asociado a un circuito de jazz y de rock. Entonces, tenemos estos dos, digamos, campos, por así decirlo, y lo que quiero, digamos, demostrar es que la diferencia entre estos dos universos está fuertemente atravesada también por un cambio de época, o determinada por un cambio de época. Un poco para entender a qué se refiere este cambio de época, tiene que ver con esta conformación, ¿no? A nivel global, de una nueva izquierda y de una contracultura, ¿no? Como dos polos de alguna manera que están en tensión, pero que también son complementarios, ¿no? Y que producen, digamos, tienen sus propias producciones culturales, ¿no? O sea, el hipismo, el rock, o el movimiento de la canción chilena, de la canción protesta, que es interesante porque, como dice Ignacio Rómez Rodillo, es parte de esto que él denomina la renovación folclórica latinoamericana, que me parece una manera interesante de entender este periodo, ¿no? Dice Ramos Rodillo en una parte de su tesis que la nueva canción asumió la tarea histórica de equiparar el folclore a otros géneros internacionales, fusionándolos y contrastándolos, y de vincularlos creativamente con determinadas tradiciones doctas. Tengo que decir que muchos de estos artistas de este nuevo experimentalismo peruano alternaban al mismo tiempo con, digamos, la nueva canción en el Perú. Era casi como el mismo periodo en que se desarrollan la nueva canción en el Perú y esa escena de música experimental, son los mismos espacios incluso, y es casi como una especie de lado B. Por otro lado, lo que surge en los años 70, sobre todo, es esta idea del artista revolucionario o artista comprometido, muy bien ejemplificado y explicado por Koryun Aharonian en un texto del año 74, donde habla de que el artista de vanguardia tiene que ser un artista comprometido, ¿no? O sea, como que él no entiende un artista de vanguardia si no lo es, ¿no? Y eso obviamente entra en tensión con el modelo que había tenido el Klein, ¿no? En el Ditela, que había sido más bien, había profesado esta idea de autonomía artística, de modernismo musical y de universalismo, ¿no? Y que se había constituido como el núcleo del proyecto modernizador musical latinoamericano de los años 60, ¿no? Entonces hay como una tensión que empieza a surgir de estos valores universalistas y de este imperialismo. Insisto, nuestros visitantes a la página y concretamente a este foro, a este canal, van a tener la dirección o tienen ya, cuando esto se publica, la dirección vuestra, donde están todas esas pláticas que habéis realizado. Y bueno, ya para acabar, hay una pregunta a Mayra Estevez importante, y es:
¿qué se puede decir a futuro de los intereses y de los trabajos y de los proyectos de esta red de estudios sonoros latinoamericanos? Muchas gracias por esa pregunta. Pues bueno, antes quisiera compartir la página, ¿no? Es redestudiossonoroslatinoamericanos.net. Ahí nos encuentran. Este es un proceso que se está construyendo, apenas tenemos un añito. Nosotros tenemos varios tiempo ya de procesos creativos. Claro. Eso se entiende, porque si no, esto no se hace en 10 minutos, está claro, sí. Pero los próximos momentos sí serán, estamos en la línea de ofrecer, compartir procesos de formación respecto a lo sonoro desde cada uno y cada una de las habilidades que tenemos. Entonces, queremos como hacer una suerte de seminarios, charlas, una suerte de escuela de formación continua, permanente, que pudiese también ser un espacio de laboratorio con algunas personas que estén interesadas en ser parte de. También queremos hacer publicaciones, un archivo, queremos montar un archivo latinoamericano. Esa es una apuesta que queremos hacer. Sí, yo saludo con entusiasmo esa apuesta, me parece importantísimo. Sí, entonces queremos aplicar a un fondo de Ibermúsica, Iberarchivos, para poder establecer allí una vinculación y un fondo que nos permita sostener este primer, digamos, si se quiere, un archivo que esté en línea, que pueda ser posible de escucharlo y de leerlo, porque hay producción en torno a lo sonoro en nuestro continente que es bastante valiosa. Sí, yo conozco un poco ese tipo de producción, porque hay, tengo que decirte, y tú estarás mucho más al cabo de la calle de esto que yo, realmente trabajos de maestría, de doctorado publicados que están en la red, que son realmente fascinantes. O sea, es que hay un material en el mundo latinoamericano realmente de un pensamiento extraordinario, hay que decirlo. Sí, ha sido a punta de, yo creo, de limitaciones. Nos ha tocado ser mucho más creativos de lo habitual para poder establecer una serie de si se quiere, de referencialidades, ¿no? Porque hace 2 décadas, cuando yo empecé a investigar y aperturar en el mundo de los estudios culturales de este campo, no había referencias tan claras. Y no me bastaban las existentes porque eran una prenda ajena. Entonces, sí, justamente es lo que yo quería decir, que lo que habéis tenido tú como cabeza más visible y todos los demás con este primer encuentro y con todo lo realizado antes y lo que vendrá después, es precisamente hablar un lenguaje propio y poner en cuestión y dar a conocer entre vosotros y para todo el mundo toda una serie de realidades que están ahí y que sin ese trabajo vuestro no se conocerían. Así es, esperemos que la red de estudios sonoros latinoamericanos tenga larga vida. Muchas gracias, Mayra. Aquí lo dejamos. Muchos éxitos y felicidades por lo hecho hasta ahora. Muchas gracias, José. Un abrazo a todas y todos.